Hoy nos metemos de lleno en una crónica de la Edad del Bronce que es fascinante, la historia del regreso de Jacob a su tierra. Y no es un viaje cualquiera, ¿eh? Es un camino forjado con diplomacia, con un conflicto brutal y con una pérdida personal enorme, que no solo va a definir a su familia, sino el destino de toda una nación. La saga de Jacob podríamos verla en 3 actos, casi como una obra de teatro. Primero, un reencuentro que venía cargado con 20 años de miedo. Segundo, una masacre que mancharía de sangre su nuevo hogar. Y por último, un regreso a casa que, como veremos, estuvo marcado por la pérdida. Así que vamos a analizar cada uno de estos momentos. Bueno, la crónica arranca al amanecer. Jacob, que ahora se llama Israel, se está acercando a su tierra. Pero ojo, no es el mismo hombre que se fue huyendo, ahora cojea, y esa es una marca física, un recuerdo de su lucha nocturna. Y en el horizonte, ahí viene, su hermano Esaú, con 400 hombres. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La estrategia de Jacob acá es pura diplomacia, y seamos sinceros, puro miedo del antiguo cercano oriente. Fíjense cómo organiza a su familia en orden de importancia para él. Su amada Raquel y su hijo José, en la retaguardia bien seguros. Luego él se adelanta y se postra 7 veces. Y esto es clave, no es solo un gesto de humildad, es un protocolo político en toda regla. Documentos de la época, como las cartas de Amarna, confirman que así era como un líder menor se presentaba ante un rey. O sea, Jacob no se acerca como un hermano, sino como un súbdito. Y acá es donde todo el plan de Jacob se viene abajo, pero para bien. Él se había preparado para un encuentro político o hasta militar, calculando cada movimiento. Pero la reacción de Esaú rompe el guión por completo. No hay estrategia, no hay amenaza, solo una explosión de emoción. Corre, lo abraza, lo besa, llora. Es increíble. El guerrero desarma al estratega con pura y simple emoción. Después de que Esaú finalmente acepta sus regalos, Jacob dice esta frase, que tiene un peso tremendo. Para él, que su hermano lo acepte no es solo un alivio personal, es la confirmación, aquí en la tierra, de la bendición divina que había recibido. Ver la cara de su hermano sin ira es para él como ver el favor de Dios hecho realidad. Ahora, a pesar de la reconciliación y los abrazos, Jacob no deja de ser un estratega. Cuando Esaú le ofrece una escolta, Jacob muy cortésmente le dice que no, que su caravana es lenta y frágil. Pero en lugar de seguir a Esaú hacia el sur, se desvía al noroeste, a un lugar llamado Sucot, y ahí construye una calza y cabañas. Esto es un movimiento muy significativo. Ya no es solo un nómada de paso, está reclamando un territorio, está empezando a echar raíces. Una vez instalado, Jacob compra un terreno cerca de la ciudad cananea de Siquem, que en esa época era un centro urbano importante. A diferencia de sus ancestros, él parece que busca integrarse, hasta construye un altar. Pero esta cercanía con los cananeos pronto va a encender un conflicto de una brutalidad que es difícil de imaginar. El detonante es su única hija, Dina. El texto es muy directo. Siquem, el príncipe de la ciudad, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Lo que pasa después es complicado porque Siquem dice que se enamora y quiere casarse, pero el hecho inicial es una agresión. La reacción de Jacob llama la atención por su pasividad, se queda callado esperando a que sus hijos vuelvan del campo. Ellos, en cambio, ellos no se lo toman con calma. La noticia los llena de una furia tremenda, porque ven esto como un insulto intolerable al honor de su clan. La respuesta de los hijos de Jacob es un engaño letal, una obra de astucia militar. Fingen aceptar la alianza matrimonial, pero ponen una condición, que todos los hombres de Siquem se circunciden. Los líderes de la ciudad aceptan, pensando en las riquezas de Jacob. Pero la clave es el tiempo. Atacan al tercer día. Ese es el momento de máximo dolor y fiebre después de la operación, cuando los hombres están más vulnerables. Simeón y Leví, los hermanos directos de Dina, lideran la matanza, y los demás hermanos se unen al saqueo de la ciudad. La reacción de Jacob cuando se entera es muy reveladora. No hay una condena moral, no dice «esto está mal». No, su preocupación es puramente estratégica y política. Teme que sus hijos lo hayan convertido en un paria, en alguien apestoso para las tribus cananeas vecinas. Su miedo es a una coalición de represalia que, siendo ellos pocos, podría aniquilar a todo su clan. Pero la respuesta de sus hijos es una pregunta retórica que lo cambia todo. Para ellos, esto no se trata de geopolítica, se trata de honor tribal.
La pregunta deja en evidencia el abismo que hay entre la mentalidad pragmática de Jacob, enfocada en la supervivencia, y la defensa a ultranza del honor de la familia por parte de la nueva generación. En medio de este terror a una venganza masiva, llega una orden divina. Jacob tiene que volver a Betel, el mismo lugar donde había hecho un voto décadas atrás, cuando huía justamente de su hermano Esaú. Es un momento de cerrar un círculo, pero antes de eso es necesario un acto de purificación interna del clan. Lo primero que hace Jacob es ordenar a toda su casa que se deshagan de sus dioses ajenos. Esto nos dice que con los años su clan había ido acumulando ídolos. Quizás eran los terafim que Raquel se robó de la casa de su padre, o quizás eran parte del botín del saqueo de Siquem. Entierran todo bajo un árbol, en un acto simbólico de limpieza. Y mientras viajan, la crónica dice que un terror de Dios cae sobre las ciudades vecinas, lo que frena cualquier intento de venganza. Este último tramo del viaje, aunque es espiritualmente muy importante, va a estar marcado por una serie de pérdidas personales profundísimas que de alguna manera señalan el fin de una era para la familia de los patriarcas. En el camino a Efrata, Raquel, la esposa amada de Jacob, tiene un parto muy difícil. Con su último aliento da a luz a un hijo y lo llama Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob, en un acto de afirmación, le cambia el nombre a Benjamín, hijo de la mano derecha, que es un nombre de honor. El nacimiento del 12º y último hijo coincide con la muerte de la matriarca más querida de la familia. Si hacemos un recuento, el precio de este regreso a casa es altísimo. En Betel muere Débora, la nodriza de su madre, lo que corta el último lazo vivo con la generación anterior. Luego, la muerte devastadora de Raquel. Y finalmente, al llegar a Hebrón, encuentra a su padre Isaac, quien muere a los 180 años. Es como si cada parada en el camino a casa fuera también una tumba. Y aquí, esta parte de la crónica llega a su fin. Los dos hermanos, cuyo conflicto fue el que inició toda esta saga de exilio y retorno, se reúnen una última vez. Ya no hay regalos, ni postraciones, ni miedo, solo el deber compartido de enterrar a su padre. La rivalidad que definió sus vidas parece disolverse en el duelo, cerrando así el ciclo de una generación. Al final de todo, la crónica de Jacob nos deja con una pregunta fundamental. El nacimiento de este clan, que es el prototipo de la nación de Israel, no es una historia sencilla ni bonita. Es un tapiz tejido con hilos de fe, de engaño, de amor, de honor tribal y de una violencia que hiela la sangre. La cuestión que queda en el aire es si todos estos elementos son contradicciones o si en realidad son los componentes inevitables en la forja de cualquier pueblo.